Bien, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Hoy día vamos a tratar el tema, continuamos con el tema que es la ciencia, número 8 y la parte de deductivismo 2, número 2. Bien, hemos visto, hemos tratado de que la ciencia pues necesita los enunciados generales, ¿no? O sea, la ciencia está interesada en esos enunciados generales. Es decir, con esto me refiero a las leyes, hipótesis, teorías. Los científicos lo necesitan para hacer diferentes clases de predicciones, explicaciones o aplicaciones de estas leyes científicas. Y las teorías de la ciencia, bueno, tienen la tarea de justificar la obtención de estas leyes, hipótesis o enunciados generales, ¿no? Una de ellas es el inductivismo, el método de inductivismo o la generalización inductiva que hemos ya tratado, ¿no? Y argumentamos el inductivismo y hemos visto que es una teoría, una posición científica bastante plausible y que enfrentaba ciertas dificultades, o dificultades que no se tomó en cuenta, no se percató en el comienzo cuando argumentábamos. Solamente cuando ya se hizo una mirada más cercana de los detalles del inductivismo, donde se percataban algunas dificultades, ¿no? Por ejemplo, en este siglo, la ciencia del siglo XXI, inclusive el siglo XX, tomen por ejemplo la biología molecular, ¿no? En las biociencias, y en estos campos tenemos, por decir, la estructura del DNA u otras hipótesis de alto nivel científico, y es absolutamente imposible obtener esas hipótesis por generalización partiendo de observaciones particulares, ¿no? No hay una observación directa de dónde se puede generalizar para concluir que, digamos, la hipótesis que el DNA tiene una estructura de doble hélice, ¿no? Tal vez hoy sí, pero en ese tiempo no era posible, ¿no? Y el método inductivo o la posición del inductivismo era bastante factible y se utilizó mucho en el siglo pasado. Las leyes científicas eran leyes científicas simples, ¿no? Pertenecen pues a los periodos tempranos, a las etapas tempranas de la ciencia moderna, ¿no? Y que empezó desde el siglo XVII oficialmente, ¿no? Ya. Bueno, esas leyes describían cosas observables, ¿no? Encontraban relaciones o correlaciones observables. Por decir, en la ley del gas, medía la presión, medía el volumen, hacían una correlación y encontraban que la correlación era que la presión por el volumen era constante, ¿no? Supuesto que a una misma temperatura.
y ese tipo de leyes pues se podían observar, medir, ¿no? Pero ahora las leyes mayormente son muy abstractas, ¿no? Por ejemplo, la electrodinámica, las ecuaciones de Maxwell, son muy abstractas, no, no hay algo que observar directamente, o las leyes de la mecánica cuántica, ¿no? Igualmente, hay, hay cosas envueltas en estas teorías que no tienen una contraparte en la naturaleza para observarlo directamente, medirlo directamente, ¿no? O sea, es imposible generalizar de simples observaciones en el caso. La otra dificultad del inductivismo era de que pues, el inductivismo parece ser extremadamente seguro cuando argumentamos, no había eliminado los problemas que encontraba en la generación inductiva porque se regía por una norma, ¿no? Eran tres requisitos, tres reglas, tres condiciones, y con eso se obtenía un conocimiento fiable, y entonces es extremadamente atractivo la idea del inductivismo, y se puede practicar, es bastante obvio actualmente, eso no muere nunca, ¿no? Lo que para leyes más simples, correlaciones un poco referidas al campo de la observación. Pero la idea atractiva que tenía, que era bastante la base segura, no, 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 no ha cumplido sus objetivos, ¿no? Porque en las bases se encontraban, en toda observación encontramos elementos teóricos adheridos a esas observaciones, conceptos. Y estos conceptos, estos elementos teóricos pueden tener errores. Entonces ya la base no es segura, pueden estar equivocados esos elementos teóricos y no se obtiene al final la hipótesis, ¿no? Inclusive, digamos, un enunciado general simple como esta ballena, estoy observando una ballena, esta ballena es un pez, en el sentido eh, biológico es así, ¿no? Pero hay un concepto ahí de pez que puede alguien dudar, entonces es riesgoso, ¿no? O sea, entonces en el inductivismo, en las observaciones básicas, particulares, había un riesgo, ¿no? Cuando se observa ya más cercanamente el tema, y eso puede provocar errores, ¿no? Y pues el inductivismo trataba de eliminar esos elementos teóricos. Es factible tratar de eliminar hasta cierto punto, ¿no? Pero eh, de todas maneras ya no hay una fundación segura. Y en este problema es donde ingresa el deductivismo. Eh, el inductivismo considera que siempre encontraremos en la ciencia elementos teóricos que se envuelven en la investigación, que están presentes en la investigación científica. Lo que el deductivismo acepta ese hecho, va a lidiar con ese hecho, va a ser crítico en el sentido de que trata de eliminar falsas teorías y va a mantener solamente las buenas, eliminar las falsas y mantener las buenas. Actualmente los estudiantes en su maestría, cuando hacen sus tesis, estructuran en sus proyectos de maestría
justamente el método deductivo. Eso es lo que practica, esa es la costumbre, ¿no? Sea en sus proyectos abstractos o menos abstractos, tal vez proyectos de poco simples de horticultura o algo relacionado a recursos hidráulicos, por ejemplo, por decir. Este, depende de los proyectos altamente abstractos y menos, pero eh, ese es ya lo que se usa actualmente en la costumbre en el deductivismo, ¿no? El deductivismo, ¿no? Entonces, tenemos pues el deductivismo. El deductivismo desarrolla una posición que evita las dificultades que acosan al inductivismo. Se acepta que los elementos teóricos entran en la ciencia en todas sus etapas: observación, construcción de hipótesis, especulando teorías, etc. Y juzga que las generaciones inductivas carecen de justificación adecuada. Entonces, deductivismo evita este paso, el paso inductivo, el método inductivo. Entonces, el deductivismo dice, vean, en el método inductivo, desde la base, las observaciones simples, hasta llegar a la hipótesis, en todos esos pasos hay elementos teóricos. Hay que aceptarlo, porque se le cuelan los elementos teóricos. Entonces, la idea básica del deductivismo es que las teorías pues no se construyen de abajo hacia arriba, como en el inductivismo, ¿no? A partir de datos sin elementos teóricos. Siempre acepta los elementos teóricos y la misma hipótesis que plantea, que especula el deductivismo, es altamente teórica, sujeta a riesgo, pero son deductivamente puestas a prueba contra los datos empíricos. Entonces va a someterlo a un test, desecharlas falsas y mantener las buenas teorías, las buenas hipótesis, las buenas leyes, ¿no? Y ambos métodos, ambas posiciones o punto de vista del inductivismo y inductivismo y deductivismo, comparten la visión de la explicación, predicción y aplicación técnica. El deductivismo invierte el camino del inductivismo, es decir, no parte de como el inductivismo parte de los datos hacia la hipótesis. El deductivismo invierte el camino, porque eso es lo que trabaja, dicen ellos. Hay que partir de una conjetura teórica y enfrentarlo al experimento, a los datos empíricos que se obtienen con ese experimento. Ese es camino inverso. Bien, tenemos aquí el criterio de demarcación. Vamos a explicar esto del criterio de demarcación. Eh, para hacer para someter a prueba a una conjetura, a una hipótesis
que se está conjeturando. Tienen que, estas conjeturas, estas hipótesis, modelos, tienen que estar sometidos deben cumplir una condición. Y la condición es que es una delimitación. Algunas conjeturas son factibles de someterse a experimentos y otras no. Entonces, el criterio de demarcación hace una demarcación, separa. Dice, para someter a prueba una conjetura, esta tiene que ser factible de poder ser factible, ¿no? Valga la redundancia, factible de ser comprobada con un experimento. Porque hay conjeturas que no se puede hacerle experimentos. Y como dice el párrafo, esta condición delimita la hipótesis científicas de otras, tales como las metafísicas, etcétera, o las pseudocientíficas, porque en estas pseudociencias no hay una colisión con los datos empíricos. Entonces, en este contexto dado, dice, ser una hipótesis científica no implica que la hipótesis haya sido aceptada o confirmada por la ciencia, solo significa que puede ser admitida como candidata o procedimiento a los test científicos. O sea que hay una delimitación. Unas conjeturas son desechadas y otras conjeturas son admitidas. Las conjeturas que son admitidas son aquellas que son factibles de que puedan ser sometidas a confrontación con datos empíricos, factible de someterse a un experimento. Las que son desechadas son imposibles de llegar a confirmar, ¿no? De esos vamos a dar algunos ejemplos. El criterio para establecer entonces que los procedimientos de los test deductivos sean aplicables a las hipótesis científicas deben cumplir una condición específica especial. Esto es muy importante en ciencia. En ciencias todo tiene que estar relacionado con datos empíricos. Bueno, la matemática es una ciencia, no hay los datos empíricos, pero ahí hay demostraciones. Las conjeturas que tienen que someterse a una demostración. Hay algunas conjeturas famosas que hasta ahora están tratando de ser demostradas. El matemático Hilbert había enunciado una serie de conjeturas que deberían o eran retos para demostrarse. Algunas ya se han demostrado, otras están todavía en el camino. Bueno, entonces, dejando eso y regresando a nuestro contexto, pues el método deductivo busca candidatos para la ciencia. O sea, las hipótesis solo son candidatos al test, ¿no? Si pueden ser confrontadas contra los datos empíricos. Las pseudociencias no se pueden, las pseudociencias no se pueden probar, ¿no? Entre comillas.
son de algún modo independientes de los datos empíricos. No, no se dice que es bueno o malo, en la astrología no decimos, pero solo lo describimos que no son muy, no colisiona con datos empíricos, ¿no? Ah, muchas pseudociencias este, son como este, fuera de lo real. O sea, todo aquello que es no natural no se considera. Es muy diferente de lo inobservable. Es otra cosa. Puede haber fenómenos que inobservables, de todas maneras se puede hacer una conjetura para su explicación, descripción, y siempre y cuando se imagine que de algún modo hay un experimento que lo puede eh, hacer que sea falsa o que sea admitida como candidato para la ciencia, ¿no? Digamos, el criterio de demarcación dice, una hipótesis es científica si es empíricamente falsable, es decir, que existan imaginables circunstancias empíricas tal que la hipótesis pueda ser refutada. Así, una hipótesis científica es en principio empíricamente comprobable de ser refutada o no. Bien, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Hoy vamos a tratar el tema del deductivismo, parte 2. Es el criterio de demarcación. Una hipótesis científica si es empíricamente falsable. Esto quiere decir que eh, pueda ser refutada, ¿no? Pueda ser refutada en un experimento, ¿no? Este criterio es necesario, el criterio de demarcación, porque hay hipótesis propuestas que no se pueden someter a un experimento, ¿no? Entonces, para activar el experimento, el procedimiento para hacer el test, ¿no? Primero, pues, se tiene que tener la hipótesis, de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, se tiene la hipótesis, la conjetura, está llena de elementos teóricos, es riesgoso, pueden ser falsos, ¿no? Y se va a someter pues a un test, ¿no? Esa es la condición, que sea factible, que pueda ser sometida a un test, ¿no? La razón es porque hay muchas conjeturas, muchas hipótesis que son imaginadas, pero no pueden ser sometidas a ningún experimento. No hay forma de, de, vamos a decir, obtener datos empíricos, ¿no? Contra el cual contrastar de esa hipótesis, ¿no? Por eso se debe cumplir esta condición, ¿no? De que se admitirán hipótesis que sí se puedan contrastar con los datos empíricos, ¿no? Esa es la demarcación, ¿no? Las hipótesis pues, que no puedan ser admitidas es porque no se pueden probar de ningún modo, ¿no? Lo han articulado de un modo que no se sabe si son falsas o no, nunca se sabrá si son falsas o no, ¿no? Y no se pueden pues aplicar los experimentos, ¿no? O sea, es como podemos hacer una metáfora respecto a esto.
Cuando vamos a algún lugar, a veces exigen un ticket. El ticket para ser admitido en la ciencia, en el campo de la ciencia, me refiero a las hipótesis, ¿no? Es que sobreviva, ¿no? Es que pueda ser sometida a experimentación, ¿no? Y es otra cuestión que si sobrevive o no al test, ¿no? Lo importante es que pueda ser admitida, ¿no? A la arena de la ciencia, ¿no? Para ser contrastada contra el experimento, ¿no? Las que no se pueden comprobar de ese modo, entonces son rechazadas, no se activa el experimento, ¿no? ¿Para qué? No tienen el ticket de ingreso, ¿no? Y además, eh, quiere decir que el hecho de que sean empíricamente falsables quiere decir que deben existir imaginables circunstancias en que la hipótesis pueda ser refutada por datos, ¿no? Por datos observacionales o por experimentos, ¿no? Por experimentos, ¿no? Pero debe haber, aunque sea, imaginables circunstancias que puedan sugerir algo que la hipótesis, ¿no? En cuestión, la hipótesis conjeturada, es de tal naturaleza que es imaginable que en el mañana, ¿no? En el mañana podemos medir, hacer experimentos, ¿no? Es posible hacer ese experimento, ¿no? Por eso que el criterio de demarcación separa a todas estas hipótesis que pueden ser admitidas de las que definitivamente no, sobre todo las que, o sea, la ciencia pues, tiene una negativa a admitir entidades no naturales, ¿no? Conocimiento no natural, ¿no? Divisiones metafísicas, ¿no? Pero la ciencia no teme a las entidades inobservables que se puede poner hipotéticamente como una conjetura, ¿no? Siempre bajo control, o sea que hay al final un test, ¿no? ¿No? Eso es el criterio del, del- de demarcación, ¿no? Separa, ¿no? Especulaciones sin control, ¿no? La nada, o discursos no inteligibles acerca del ser, etcétera, ¿no? Eso queda. Por ejemplo, tenemos una hipótesis de Empédocles, hace 2500 años, que no es falsable, ¿no? El ejemplo dice, el universo está gobernado por el amor y el odio. Ese es, digamos, un enunciado general. Entonces, se escucha a veces de los astros, los pitonizos, dicen hay fuerzas, ¿no? Que están a favor de tales acontecimientos, en fin. Bueno, pues se dice, un poco parecido a esta hipótesis, ¿no? De que el universo está gobernado por el amor y el odio. Por decir, en el universo pues hay galaxias, astros y todas esas cosas. Y según pues si hay una atracción, ¿no? Entre esos partes del universo, esas materias, pues se puede decir, oh, aquí hay amor, ¿no? Y si están pues alejándose en expansión, dicen, no, ahí hay odio. O si hay un satélite alrededor de un astro, pues dice, está en equilibrio, un poco de amor, odio, ahí está en equilibrio, ¿no? Siempre hay una justificación. Igual si vamos al ejemplo del ser humano o de las cosas, ¿no? Estoy grabando aquí y digo, bueno, siempre que voy a grabar hay un carro que pasa y hace ruido, o hay un odio ahí, ¿no? Las circunstancias no me favorecen, pero y así siempre, y si todos no hay ningún ruido alrededor, o hay un amor ahí de las circunstancias, entonces no hay una forma, todo lo justifica esto. No hay manera de decir que esto es falso, ¿no? O un experimento, todo, no hay manera, ¿no? Entonces, eso es una hipótesis que no es falsable, ¿no?
Dice, pues todo lo que pase empíricamente puede ser subsumido bajo esta hipótesis. Así, esta hipótesis no puede ser empíricamente refutada y por lo tanto no es una hipótesis científica no puede ser admitido en la arena de la, de la ciencia. El propósito de este gráfico es para mencionar la teoría de Darwin, de la evolución, de que la ciencia admite esta hipótesis. Tienes un ticket, ¿no?, para ser admitido dentro de la ciencia. Y o sea, hay una demarcación y evita el ingreso del creacionismo, o sea, esa teoría del creacionismo. En cambio, la teoría de Darwin de la evolución lo considera falsable y es admitida en la arena de la ciencia. Y el gráfico justamente es para indicar que al decir que la teoría de la evolución es falsable, es que uno puede imaginarse una circunstancia en que puede ser refutada, ¿no? Por decir que se encuentre resto de huesos humanos en, el, en la edad, estas edades en el precámbrico, digamos hace 2.000 millones de años, ¿no? Entonces, eso pondría la teoría de la evolución bastante en problemas, ¿no? Bastante problemas. Entonces, es capaz uno de imaginarse una situación, ¿no?, donde pueda ser falsable la teoría, ¿no?, que puede encontrar una, una refutación, ¿no? Brevemente tenemos aquí ejemplos de enunciados no falsables. Todo lo que ocurre es históricamente necesario, igualmente, irrefutable, no falsable. Cuando una época necesita un gran personaje, hombre o mujer lo encuentra, siempre se va a encontrar un personaje para cualquier época de la historia. Eh, Alguien va a decir, sí, este personaje fue necesario para esa época, irrefutable. Los pájaros pueden aprender a seguir los movimientos de casi todo objeto adecuado, igualmente, irrefutable. Bueno, todas las especies animales son modificaciones de un tipo original, modelo morfológico eterno, copiado con mayor o menor éxito por las especies reales. También no falsable, no podemos contrastar con nada, no encontramos ese modelo eterno como para este, para contrastarlo y ver si es cierto o no. Bien, aquí tenemos como pequeño resumen de lo que acabamos de explicar. Se menciona también la fuente donde hemos tomado. Bien. Aquí tenemos ejemplos de afirmaciones falsables. Eh, Uno, nunca llueve los miércoles. La primera. Esta afirmación
es falsable, porque se puede falsar, ¿no? Al observar que llueve un miércoles, entonces resulta falsa. Es falsable porque se puede someter a un test. En este caso es notoriamente falso, ¿no? La afirmación número 1, ¿no? La afirmación 2: todas las sustancias se expanden cuando se calientan. Es falsable, porque uno se imagina un experimento, ¿no? Que puede, simplemente vamos a calentar algo y nos imaginamos y hacemos ese experimento. Entonces es falsable, se puede falsar, ¿no? En el sentido de que una sustancia X, vemos que no se dilató al ser calentado en el tiempo T, ¿no? Por ejemplo, el agua cerca de su punto de congelación no serviría para falsar, ¿no? A esta afirmación, ¿no? La 3 es, pues, la 2 es falsable, se puede hacer un experimento para refutar, pero es falsa, ¿no? Equidistante del centro. Bueno, es necesariamente verdadera, ¿no? A causa de la definición del mismo círculo, ¿no? El círculo euclidiano, ¿no? Un círculo euclidio es uno que donde los puntos pues se equidistan de un punto fijo del centro, ¿no? Entonces es necesariamente verdadera a causa de la misma definición. O sea que siempre va a ser verdadera, ahí no hay ninguna prueba, no es falsable. No hay ninguna prueba que es como decir todos los solteros son casados. Es verdadero, está ahí redundante. ¿Qué prueba puedo hacer? ¿Qué test empírico puedo hacer eso? Ahí no hay ninguno, ¿no? Por ejemplo, teoría no falsable es una teoría en psicología, teoría de Adler. Bueno, la hipótesis dice, todos los actos humanos están motivados por sentimientos de inferioridad de algún tipo. Eh, bien, esta es una teoría, pues, de psicología, ¿no? Veamos un incidente, ¿no? A ver, un hombre está parado en la orilla de un río traicionero, es muy movido, está peligroso, ¿no? Un hombre está parado en la orilla de un río traicionero en el instante en que un niño cae al río. El hombre puede saltar al río en un intento de salvar al niño o puede no hacerlo. Entonces, si él da un salto, el defensor de esta hipótesis responde indicando pues como que esto apoya su teoría, ¿no? Que el hombre obviamente necesitaba superar su sentimiento de inferioridad, demostrando que él fue lo suficientemente valiente como para saltar en el río, ¿no? A pesar del peligro, ¿no? Porque había una inferioridad que lo venció, él venció a la completa inferioridad. Ahora, si el hombre no salta, el defensor de esta hipótesis puede reclamar nuevamente apoyo a su teoría, ¿no? El hombre estaba superando su sentimiento de inferioridad al demostrar que tenía la fuerza de permanecer en la orilla imperturbable, imperturbado, mientras el niño se ahoga, ¿no? En ambos casos la teoría no es falsable, ¿no? Es consistente con cualquier tipo de comportamiento humano y solo por eso no dice nada sobre el comportamiento humano, ¿no? Entonces, es una teoría psicológica no falsable. Entonces, el criterio de demarcación, pues, ¿no? En otras palabras, las hipótesis científicas deben ser empíricamente arriesgadas. Siempre existe el peligro de que por medio de evidencia empírica la hipótesis pueda demostrarse ser falsa. Es arriesgada porque tiene elementos teóricos en la conjetura, puede ser falsa, ¿no?
la evidencia empírica puede demostrar que es falsa, ¿no? O puede tener éxito y pasar la prueba, ¿no? Entonces, la hipótesis, si es falsable, es científica. Comprobamos con la realidad. Si es conforme, tiene éxito, se acepta la hipótesis provisionalmente. Si no es conforme, la hipótesis está refutada, ¿no? Así de simple. Aquí otro ejemplo. Aquí tenemos una especulación, una hipótesis para el RNA y hacia la proteína. Nunca de la proteína hacia el DNA. Bien, el caso es que nunca podemos comprobar que esto es cierto, pero podemos comprobar conclusivamente que es falso si sucede lo siguiente, ¿no? Basta una sola ocasión que se detecte que la información viaja de la proteína hacia el DNA para que la hipótesis sea falsada. El proceso de producir una hipótesis es un proceso gobernado por reglas. Recuerdan que en el inductivismo mencionamos 2 pasos y 3 requisitos, 3 condiciones para hacer la generalización inductiva. Estas son reglas, ¿no? Esto es una norma, ¿no? Es un método normativo el inductivismo, ¿no? Es como ir por el centro y con su carro manejar y respetar las reglas de los semáforos, la luz de los semáforos, ¿no? Es normativo, ¿no? Bien, por el contrario, para el deductivismo, la producción de hipótesis no está restringida, siempre y cuando las hipótesis resultantes sean empíricamente falsables, es decir, pues refutables, ¿no? Que puedan ser empíricamente refutables, pueden pasar, pueden tener éxito, ¿no? Ahora, la génesis de la hipótesis son irrelevantes, es decir, uno especula, se imagina, ¿no? Siempre y cuando no sea unas especulaciones no controladas también, ¿no? Bueno, tenemos un ejemplo, la idea de un profesor del año 1800, de los 1800, la idea de que culé, bueno, debe pronunciarse caculá, ¿no? Caculá, más o menos. La idea de este profesor de la estructura de anillo de la molécula del benceno, publicada en 1865-66. Como dice la leyenda, a este profesor se le ocurrió la idea de esta estructura en un sueño sobre serpientes. Cada una de las serpientes mordía la cola de la otra serpiente. Como resultado, las serpientes representaban una estructura cíclica. Bien, la génesis de esta hipótesis es bastante singular. Este profesor, después de 20 o 30 años, creo que ya recién contó este, que había tenido un sueño, ¿no? Para esa hipótesis le vino en un sueño, ¿no? O sea, esta es una de la química orgánica pues antigua, no había manera ahí no había microscopio, manera de observar eso, ¿no? Y bueno, se pensaban que las estructuras de las moléculas eran lineales, ¿no? Y nunca de una forma cíclica. Había ciertos datos empíricos acerca se estaba estudiando la molécula del benceno, ¿no? Había ciertos datos, ¿no? Y el profesor estaba buscando, estudiando esa estructura, y pues así estando dormido, ¿no? Vio esa imagen
y entonces concibió eso de que la molécula de la estructura sea cíclica, ¿no? Vio una imagen de serpientes, parece mordiéndose la cola de una de otra, una estructura cíclica, ¿no? Dice una génesis, pues aquí no hay nada como en el inductivismo que era observación a partir de hechos, ¿no? Ahora, otro punto, ¿no? Que una hipótesis sea aceptada provisionalmente en la ciencia, ¿no? Espérense un segundo aquí. Que una hipótesis sea aceptada en la ciencia será determinada por los procedimientos de las pruebas o experimentos, ¿no? Bien, el profesor postuló su hipótesis, la mayoría dijo, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué cosa es eso? Bueno, pero podemos someterla a un experimento. Bien, y así fue, dio resultado, ¿no? Entonces, por más imaginativa que había sido la hipótesis, lo importante fue que fue sometida, era apta para ser sometida a experimentos, ¿no? Y a pruebas. Aquí está la estructura del benceno. Está así, es de moléculas, carbono. El benceno tiene carbono, tiene hidrógeno, ¿no? Entonces dice, permítanos aprender a soñar, quizás podamos encontrar la verdad, ¿no? Interesante. Aquí tenemos la génesis de una hipótesis. Bien, se refiere al hecho que de Nicolás Tesla, pues se lee que tuvo una visión, ¿no? De su motor, el motor de inducción, porque él es el inventor del motor de inducción y esto de lo que es corriente alterna y trifásica. Bueno, él tuvo una visión donde este, se le mostraba pues el, el motor, ¿no? Y sin necesidad de haber hecho un dibujo, nada, absolutamente nada, ¿no? Estaba como ya dibujado todo en la visión, el motor de inducción, ¿no? Bueno, acá dice eh, una tarde, bien, dice que estaba leyendo pues un libro de, de Fausto, de Godo, ¿no? Y parece que recitó de memoria un pasaje y al terminar de recitar ese pasaje le llegó justamente como relámpago, dice, y un instante la verdad fue revelada, ¿no? Inmediatamente yo dibujé con un palo en la arena el diagrama mostrado 6 años más tarde en mi presentación ante el Instituto Estadounidense de Ingenieros Eléctricos. Sí, parece cuando tuvo la visión, es cuando, bueno, para que memorizar eso, seguro hizo el diagrama, ¿no? Rápido, ¿no? En la arena. Y eso después lo contó a los ingenieros eléctricos en el Instituto Estadounidense. Hay una frase que dice, las imágenes, o sea, de su motor eran maravillosamente nítidas, tenían la solidez del metal. En este caso hay que agregar que en muchos casos de los descubrimientos científicos, sus autores, cuando describen cómo hicieron el descubrimiento, el invento,
generalmente lo escriben muchos años después y ya no es tan preciso su relato, ¿no? Si se lo mira con más cercanamente, ¿no? Y queda a veces como anécdota, ¿no? No son literalmente ciertas. No hay no hay un engaño ahí, sino que sea el mismo autor o su biógrafo, ya no hay una exactitud en ese relato, ¿no? Y además, seguramente que un psicólogo escucha esto de las visiones y dice, bueno, seguro tenía problemas psicológicos, ¿no? Y no le da importancia a esto. Pero bueno, esa es la génesis de una hipótesis. No partió de un modo inductivo, sino se presentó la hipótesis en su imaginación, una especulación, ¿no? Y luego seguro pues construyó ya posteriormente. Aquí tenemos una declaración de Einstein sobre el método deductivo, tal vez de las génesis eh, de sus teorías, la primera teoría, ¿no? Y donde pues él se imaginaba este, unos experimentos y luego la ejecución de esos experimentos también en la imaginación, ¿no? Eso sí se ve en lo que es la teoría especial de la relatividad, ¿no? Relacionado a esos experimentos con los imaginativos con los ascensores, ¿no? Entonces él pues dice que los investigadores no llegan por método normativo, o sea, inductivo, ¿no? Metódico, sino de modo, muchas veces, quizás intuitivamente para él eso, ¿no? Eso es una, una especie de génesis para ciertas hipótesis, ¿no? Presento esta diapositiva en memoria de Celso Martel, mi abuelo, en paz descanse. Bien, él tuvo la hipótesis de que se podría haber generación eléctrica, ¿no? De la energía de las corrientes marinas. Eso fue en 1977. Evidentemente la prueba de que esto sí es factible o no necesitaba pues ensayos hidráulicos a pequeñísima escala simulando las corrientes marinas, etcétera, y pues se necesitaba tocar muchas puertas, no había apoyo o insistencia, eh, pero esa conjetura, esa hipótesis quedó ahí, ¿no? Nada más. Es una hoja de las que sobre todo en Quintec. Sin embargo, en el año 2017, aquí no uno tiene nada que ver en esto, pero salió Japón, el país Japón, logró obtener energía, ¿no? Eléctrica de las corrientes marinas, dice, y esto fue el 22 de agosto de 2017, salió la noticia en un periódico del internet, sí, ahí pueden leer, ¿no? Y pues bueno, al final la hipótesis, ¿no? Eh, fue comprobada por los japoneses, ¿no? No hay ninguna interacción con ellos, ¿no? Pero ese país logró hacer eso, ¿no? Ahí está. No se sabe los detalles de la manera que han hecho, ¿no? Etcétera. Es todo.